a seguir, si os parece, con la segunda sesión de la mañana, que es la sesión correspondiente a Cristina Monge. Que, bueno, Cristina Monge es licenciada en Ciencias Políticas y doctora en Derecho, con una tesis pionera en su momento sobre el movimiento 15M. Es profesora de Sociología de la Universidad de Zaragoza y es también asesora ejecutiva de la Fundación Ecología y Desarrollo, ¿no? Y una de las analistas políticas de referencia en la actualidad, colaborando en medios como El País, El Periódico de Aragón, la cadena SER, Infolibre o Televisión Española. Es autora, entre otros, de los libros 15M, un movimiento político para democratizar la sociedad, o también junto a Raúl Oliván del libro Hackear la política. Hoy nos va a hablar con un título muy sugestivo de sociedades ACDC, antes COVID, después COVID. Pues bueno, cuando quieras tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, profesor Cebrián. Gracias, amigo Enrique. La verdad es que es un gusto estar en este curso. Una lástima que haya tenido que ser online, pero compromisos también académicos me han traído a Ciudad de Soria, donde estoy en estos momentos, y me ha hecho imposible estar ahí con vosotras y con vosotros como me hubiera gustado. Así que, en primer lugar, pues, bueno, lamentar que esto haya tenido que ser así, pero las agendas a veces se retuercen de forma imprevisible, ¿no? Muchísimas gracias por organizar este curso. Creo que son momentos en los que conviene que tengamos muchos espacios de análisis y de reflexión sobre estos temas para intentar analizar en la medida de lo posible el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? En la sociedad en la que en estos momentos estamos viviendo. Fijaros que, como decía Enrique, yo titulo efectivamente estos comentarios que quiero hacer bajo ese rótulo de sociedades ACDC, con un carácter provocador. No sé qué medida de edad tenemos en la sala, Enrique, pero si es muy baja, igual no saben quién es ACDC, o por lo menos no lo tienen en sus referencias, no lo sé, ¿no? Pero bueno, lo puedes explicar. Bueno, es un grupo de referencia de rock, y algunos dirían rock duro, ¿no? Y entonces vivimos tiempos duros, con lo cual, pues efectivamente son tiempos ACDC, son tiempos de mucho rock and roll, de mucho movimiento, de mucha transgresión y muy duros, ¿no? De ahí la idea. Voy a intentar compartir una pequeña presentación que me guiará durante mi intervención. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo. Un segundo. A ver. ¿La estáis viendo? ¿Estáis viendo la presentación? No la vemos. Aparece eso, como que estás mostrando tu pantalla, pero no aparece la presentación. Vale. Voy a intentarlo de nuevo. Vamos a ver. ¿Y ahora? Ahora sí. Vale. Sí, ya está. Genial. Bueno, no os veo las caras al compartir la presentación, pero bueno, cualquier cosa, si queréis que pare un momento porque algo no se entiende y demás, pues me vas diciendo, Enrique, y si no, tal y como decías, al final tenemos un tiempito de debate, de comentarios, etcétera, ¿no? Bien, pues yo quisiera empezar planteando esta hipótesis, ¿no? Que somos sociedades ACDC, como os decía, y sociedades temerosas. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que tenemos que empezar a pensar el mundo en el que estamos viviendo. Todavía no estamos en el DC, es decir, todavía no estamos en el después de la COVID, ¿no? Pero todavía estamos en COVID. Y eso yo creo que es algo muy importante que tenemos que tener muy presente, pese a que las cifras de contagio en teoría van bajando, sobre todo porque la vacunación también va creciendo a un ritmo muy interesante. Estamos en una situación, desde luego, mucho más relajada de la que podíamos estar hace unos meses, pero todavía seguimos en pandemia, ¿no? Por lo tanto, todas estas observaciones yo creo que hay que tomarlas con la cautela de quien está todavía observando algo que está pasando. Sabéis que en ciencias sociales siempre somos muy cautos a la hora de explicar la realidad porque hay fenómenos que necesitan un pequeño tiempo de perspectiva, sobre todo cuando queremos plantear temas cualitativos, ¿no? Las cuestiones cuantitativas hay que medirlas en el momento. Por ejemplo, ¿cuántas personas votarían hoy a no sé qué partido? Vale, pues eso se mide en el momento, ¿no? Pero cuestiones más cualitativas, más que van más a la cualidad, al estado de ánimo, a cuestiones más emocionales, ¿no? Más de la forma de ser de una sociedad, muchas veces para poder valorar los impactos que tienen
hay que tomar un poco de perspectiva. Por lo tanto, todavía hoy no podemos tomarla, estamos todavía en la pandemia y en ese sentido yo diría un poco de prudencia, ¿no? Pero podemos empezar a hacernos preguntas, podemos empezar a decir, bueno, de momento, ¿qué cosas han cambiado? ¿Qué ha cambiado realmente la pandemia? Porque lo que sí que tenemos ya constatación es que hay tendencias que existían de forma previa a la aparición de la COVID que se han ido acelerando, que se han ido incrementando y que se han ido agravando. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la digitalización. Desde luego, el hecho de que estamos viviendo una revolución digital y que cada vez tenemos más presencia en esto que llamamos la tecnosfera, no es algo nuevo, es algo que venía ya antes de la pandemia. Sin embargo, lo hemos visto cómo se multiplicaba de forma tremenda, ¿no? Antes utilizábamos la red probablemente para cuestiones laborales o formativas, algunos para comprar por internet, pero no de forma tan masiva como se hace ahora. Ahora mismo compramos por la red, damos y recibimos clase en la red, trabajamos continuamente en la red cada vez más número de personas y hasta nos hemos tomado unas cervecitas con nuestros amigos vía Zoom durante la pandemia. Es decir, hasta nos relacionamos más por la red, ¿no? Ya sé que incluso hay hasta quien liga por la red. Por lo tanto, digamos que eso que llamamos la tecnosfera o el tecnoespacio ha adquirido un protagonismo mayor en nuestras vidas y una parte más importante de nuestra vida se desarrolla dentro de ese tecnoespacio. No es, por tanto, algo que haya traído la COVID, pero sí que es algo que ha acelerado y que ha incrementado la pandemia. Nos oiréis hablar muchísimo a sociólogos y a politólogos de la polarización afectiva, es decir, de esa distancia que tenemos en las sociedades, aquellos que nos consideramos de un grupo frente a los del grupo contrario, ¿no? Muchas veces de broma decimos eso de ¿cómo explicaremos la polarización afectiva? Bueno, pero polarización afectiva son las probabilidades de que alguien de Zaragoza no tolere que su hijo tenga un romance con una chica de Huesca, ¿vale? Por ejemplo, tomármelo como una broma, ¿eh? Es decir, es aquellas dificultades para relacionarnos con personas que consideramos en polos opuestos, ¿no? En grupos opuestos. Y en ese sentido yo tengo que decir que pasa un poco lo mismo. La polarización afectiva, hemos visto cómo se ha incrementado durante la pandemia, cómo se han ido exacerbando las pulsiones, los sentimientos de pertenencia a los grupos, pero no es algo nuevo, es algo que venía de atrás, ¿no? Y por cierto, me gusta poner esta gráfica porque no es algo que pase solamente en España, como podéis observar aquí. Efectivamente, España es uno de los países con los niveles más altos de polarización afectiva. En la foto de hecha en este momento, esta gráfica de hace 3 años, era el que mayor la tenía, pero como podéis comprobar, seguido muy de cerca por países de nuestro entorno, como Grecia, Francia, Canadá, Austria, Portugal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando os hablen de España como el sitio por antonomasia de la polarización afectiva, relativizarlo también. Vivimos en un entorno de polarización generalizado en Occidente, no solamente en España, ¿vale? Pese a que tenemos ese dudoso privilegio de estar arriba. Hablamos también mucho de brechas sociales, de desigualdades. Acordaos que cuando empezó la pandemia decíamos, bueno, el virus afecta a todo el mundo por igual. Conforme la pandemia avanzaba hemos visto que no, que hay muchos elementos que inciden, por ejemplo, en la pandemia. Uno de los más evidentes, de los que ya hay constatación empírica y hay informes científicos, es lo que tiene que ver con las condiciones de vida de los domicilios. No es lo mismo vivir en un domicilio donde se pueden aislar zonas, en el caso de que haya una persona infectada, donde hay unas condiciones de salubridad, de higiene, que vivir en domicilios muy pequeños, muchas personas hacinadas, donde es prácticamente imposible el aislamiento y donde la higiene no es toda la que debería ser, ¿no? Por lo tanto, las desigualdades que existían previamente se han exacerbado. Un poco como ejemplo la económica, no es la única. También hemos visto como, por ejemplo, la desigualdad de género ha crecido más. Hemos comprobado cómo durante los peores meses del confinamiento éramos nosotras, eran las mujeres, las que asumían no solamente la sobrecarga laboral, en el ámbito que tuvieran, sino también la sobrecarga de cuidados, tanto por parte de personas enfermas, personas que caían enfermas con el virus, como por parte de personas mayores o personas muy pequeñas, a las que hay que acompañar especialmente y a las que hay que cuidar especialmente. De hecho, hay ya informes, por ejemplo, de la diferencia, no recuerdo ahora mismo la cifra, pero la diferencia que había, para que os hagáis una idea, entre la producción de artículos científicos de hombres y de mujeres durante los meses de pandemia, ¿no? Bueno, pues a nosotros nos ha costado mucho más producir artículos científicos. Y una parte muy importante de ese coste agregado tiene que ver con lo que hemos dedicado a los cuidados. ¿Esto es nuevo de la COVID? No, nuevamente no es nuevo, pero sí que se ha visto exacerbado
por este tipo de cuestiones. Podemos ver más brechas, y hay una brecha en concreto que yo creo que hay que señalar de forma especial, que es eso que llamamos la brecha digital. Es decir, si antes todo lo que suponía la tecnosfera, la revolución digital, ya generaba brechas, ya generaba desigualdades, ahora en un momento en el que vivimos de forma mucho más intensa y mucho más permanente en esa tecnosfera, esas desigualdades se acrecientan, es pura lógica. Por lo tanto, estamos viendo cómo desigualdades previas que existían ahora mismo se ven exacerbadas. Y una cuestión fundamental en este curso que estáis empezando hoy, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la satisfacción, la confianza y la credibilidad en la democracia y en la política. Mirad, os he traído aquí esta tabla con la que yo trabajo mucho, hecha con los datos del CIS, bajo la pregunta de cómo está usted satisfecho o satisfecha con la democracia en España. Se recoge en los años 83 a 2018. La barra azul son aquellas personas que dicen que confían, que están satisfechos con la democracia. La barra naranja, la parte naranja de la barra, perdón, los que dicen que no está satisfecho. Y luego siempre hay un pequeño no sabe, no contesta. Esta tabla da para mucho. Podríamos hacer 3 másters analizándola. Pero dejadme que señale simplemente una cuestión. Si os fijáis, bueno, 2 cuestiones. El grado de satisfacción con la democracia en España va oscilando entre parámetros relativamente similares desde el año 83 hasta el 2018, situándose con una media de en torno al 55-60% más o menos. Alcanza dos máximos, uno en el año 89, otro en el año 2000, coincidiendo con momentos de bonanza económica, momentos de crecimiento económico y momentos de expansión económica. Y sin embargo alcanza los mínimos en momentos de crisis económicas importantes. La crisis del 92, que por lo que me dice Enrique, con la media edad que tenemos, igual no habíais nacido todavía, pero fue una crisis de demanda muy importante en este país. Y la crisis que aquí situamos en el 2012, porque sus efectos se empezaron a sentir de forma especial en el 2012, pero que arranca en el 2008, esta última crisis económica que todos todavía recordamos y sufrimos muchas de sus consecuencias. Para que nos situemos, el estallido de indignación del 15M se produce en el año 2011, ¿vale? Bueno, pues en el 2012 el grado de satisfacción con la democracia en España alcanza su peor valoración, su mínimo. Fijaros que podemos establecer una regla que diga, bueno, cuando hay crisis económica la satisfacción con la democracia baja, y tiene cierta lógica, sí, pero si miramos un poquito más con perspectiva, diremos, cuando se recupera con niveles inferiores a los que tenía previamente la crisis. Es decir, cada crisis económica nos deja una carga en términos de desconfianza y de satisfacción, de falta de satisfacción con la democracia, pero es que cada vez cuesta más recuperar los niveles previos. Por lo tanto, estamos en una progresión de insatisfacción con la democracia en España. Aquí llegamos al año 2018 y veis que se estaba recuperando un poquito. Lo que hoy sabemos, pero claro, con toda la cautela que está investigando esto en tiempos de pandemia, lo que hoy sabemos es que estamos muy lejos todavía de recuperar los niveles previos, para nada, más bien al revés. Los últimos datos que tenemos son los del Eurobarómetro, que salió aproximadamente hace mes y medio. En ese Eurobarómetro se decía que solamente el 7% de los españoles y las españolas confían en la política y en los partidos políticos. Se afirmaba también que apenas un 12% decían confiar en el gobierno. Y se puede pensar, hombre, a lo mejor este gobierno es un poco raro, ¿no? Al fin y al cabo es el primer gobierno de coalición, esas cosas. Bueno, pues cuando preguntabas por la confianza en el Parlamento, apenas llegaba el 15% de los españoles los que confiaban en el Parlamento. Es decir, la pandemia nuevamente ha exacerbado una tendencia previa. Teníamos ya un problema de falta de satisfacción con la democracia, teníamos ya un problema de falta de confianza en la política, pero se ha agravado. Por cierto, también con los medios de comunicación, antes de que lo pregunte nadie, lo digo yo. Y ese Eurobarómetro nos decía que apenas llegan al 50% de media, porque hay diferencia entre televisión, prensa, radio, pero apenas llega al 50% el número de personas, el número de ciudadanos y ciudadanas que dicen que se creen las noticias que les llegan por los medios de comunicación. Claro, en un sistema democrático en el que los partidos políticos son una pieza esencial en la toma de decisiones, en la selección de élites, en la agregación de intereses, en la participación de la ciudadanía en la política, y en el que también los medios de comunicación son una pieza absolutamente esencial en la conformación del debate público y de la esfera pública, son datos absolutamente preocupantes que nos tienen que dejar por lo menos inquietas e inquietos.
Todo esto nos dibujaba ya antes de la pandemia un panorama que podríamos decir de temor, ¿no? Sociedades temerosas, sociedades donde veíamos que las grandes tendencias que aparecían, la digitalización, las brechas que iban incrementándose, las nuevas brechas que aparecían también, la polarización, la falta de confianza en la política, incluso la retirada de ese manto protector que tenía el Estado y que tuvo durante muchos años, todo eso generaba una sensación en la población de miedo, ¿no? De temor, de falta de seguridad, de inestabilidad. ¿Qué ha ocurrido durante esta pandemia? Porque también han ocurrido cosas nuevas. Pues han ocurrido, en primer lugar, a mí una cosa que me gusta, dos cosas que me gusta señalar, porque además creo que son positivas, ¿no? Cuando amanece un virus que apenas entendíamos nadie quién era, yo cada vez que digo un virus, un bicho, los biólogos me dicen, no, que un virus no es un bicho, es simplemente una cadena de información, ¿no? Bueno, pues fijaros, ni siquiera es un bicho, una cadena de información. De repente miramos, todos, la sociedad en su conjunto, nos pusimos a mirar a la ciencia. Pero es que la ciencia y el conocimiento venían de pasar unas horas muy bajas en términos de confianza y en términos de valoración. Veníamos, os lo recuerdo, de ese contexto de los hechos alternativos, donde el conocimiento estaba, si no infravalorado, sí que muy relativizado, donde la ciencia, donde lo racional pasaba por sus momentos más bajos, ¿no? Y de repente, cuando las cosas se pusieron mal y vimos las orejas al lobo, en términos coloquiales, volvimos la mirada a la ciencia. Y le pedimos respuestas, y además respuestas inmediatas, ¿no? ¿Qué pasa con este bicho, con este virus, perdón, cómo funciona, qué podemos hacer para contenerlo, cómo nos va a afectar? Queríamos saberlo todo y queríamos saberlo ya. Lo cual, por cierto, también delató una notable carencia de cultura científica, ¿no? Porque la ciencia, como bien sabemos, funciona a base de errores, funciona a base de reconocer los errores, funciona a base de ir generando equivocaciones e ir avanzando, ¿no? Y eso cuesta mucho, nos ha costado y todavía nos sigue costando, yo creo, mucho como sociedad asumirlo. Bueno, y acto seguido, después de mirar a la ciencia, volvíamos la mirada hacia otro de los elementos que tampoco pasaban por su mejor momento, que es el de los servicios públicos. Y les preguntamos a nuestros centros de salud, a nuestros médicos, a nuestros hospitales, ¿cómo nos vais a cuidar? ¿Qué va a pasar con los crónicos? Realmente, si no hay UCI, si se saturan, ¿qué se va a hacer? ¿Pero cómo es posible que no tengamos respiradores? Etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo preguntábamos a nuestros docentes, ¿qué va a pasar con la educación de nuestros hijos? ¿Van a poder seguir yendo a clase? ¿No? ¿Va a ser online? ¿Cómo va a ser? ¿Esto se va a garantizar? Nos dimos cuenta, por ejemplo, del carácter igualador, es decir, de luchar contra las desigualdades de las escuelas, ¿no? Sobre todo en los niveles más pequeños, los niveles más iniciales. Empezamos a valorar aquellos elementos de los servicios públicos que hasta entonces habían pasado, insisto, no por sus mejores momentos, ¿no? El otro día, en una sesión parecida a esta, me recordaba una persona que forma parte del ejército, un militar, me decía que ellos habían notado cómo había cambiado la percepción de la ciudadanía en torno a ellos a raíz de que la UME, la Unidad Militar de Emergencias, empezó a echar manos en residencias, en hospitales, en barrios, donde hacía falta, ¿no? Bueno, pues efectivamente la valoración de los servicios públicos ha sido otra de las cuestiones que ha cambiado. Pero si algo se ha instalado en medio de nuestra sociedad es eso de solo sé que no sé nada, ¿no? Y esa sensación de incertidumbre en la que nos ha puesto de manifiesto un virus que nos ha hecho pasar unos meses siendo conscientes de que no sabíamos qué podía ser de nosotros el día siguiente. Si íbamos a poder ir a trabajar o no, si nuestros hijos iban a poder ir a la escuela, si íbamos a seguir sanos, con todo el miedo que se supone, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si antes de la COVID vivíamos en sociedades temerosas, que decíamos antes, en este momento de la COVID, en este momento de la pandemia, insisto que no ha pasado la pandemia, pero en este momento de la pandemia somos todavía sociedades mucho más temerosas. Y el miedo es una mala compañía para la democracia. Por lo tanto, en un curso como este yo creo que es un elemento que tiene que señalarse, ¿no? Cómo se gestiona la incertidumbre y cómo se gestiona esa incertidumbre convertida en miedo en nuestras sociedades para que no dañe o que dañe lo mínimo posible el contexto democrático. ¿Qué imagen nos está devolviendo el espejo en estos momentos? Mirad, desde las ciencias sociales llevamos, desde el 15 de marzo de 2020, que se decreta el estado de alarma,
Llevamos ya desde distintas disciplinas, las que yo conozco conozco más sobre la sociología y la ciencia política, pero también desde el derecho, con los compañeros que tenéis allí, también desde la economía. Llevamos preguntándonos todo esto que nos enseña, ¿no? De hecho, ¿qué nos enseña? No que vamos a aprender, cosa diferente sea lo que aprendamos, pero todo esto que nos está enseñando, que nos está mostrando. Bueno, pues de todas las cuestiones que se están poniendo encima de la mesa, yo selecciono 3, primero por su relevancia y segundo porque veo que son objeto de bastante acuerdo, no unanimidad ni mucho menos, pero sí que de bastante acuerdo entre quienes estamos investigando estas cosas, ¿no? En primer lugar, la COVID nos está devolviendo una imagen de seres absolutamente ecodependientes. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir básicamente que empezamos a entender que nuestro ser, nuestra persona, depende de forma clarísima del estado de la biosfera. Fijaros que cada vez hablamos menos de medio ambiente y más de biosfera, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y tiene su razón de ser. La noción medio ambiente es una noción que nos sitúa a las personas fuera del ecosistema. Es decir, el medio ambiente es aquello que está fuera de nosotros, fuera de nuestro cuerpo, y cuando hablamos de medio ambiente pensamos en un océano que nos hace soñar, en unos montes como los que tenéis ahí cerca, preciosos, en un paisaje idílico, ¿no? Pero nosotros no estamos ahí, es algo que está fuera de nosotros. Sin embargo, esta noción de codependencia y esta noción de sostenibilidad nos sitúa dentro de ese ecosistema. ¿Y por qué digo esto? Pues porque frente a lo que buena parte de la ciencia ficción, como ese escenario en el que proyectamos nuestros temores y nuestras distopías, venía anunciando, lo que nos ha dejado fuera de juego no ha sido ni un ataque extraterrestre, ni un hackeo masivo a nuestros sistemas de seguridad regidos y gobernados por sistemas informáticos, ni la inteligencia artificial, de momento, ni nada de eso. Lo que nos ha sacado fuera de juego ha sido un elemento que procede de la biosfera, que procede de esa naturaleza. Y además los biólogos nos han explicado durante toda la pandemia que en la medida en que la biodiversidad y los ecosistemas están sanos y mantienen su complejidad, ellos mismos se encargan de dificultar que los virus, que existen por millones o por miles de millones, se conviertan en pandemias. Sin embargo, cuando debilitamos la biosfera, cuando reducimos la complejidad de los ecosistemas, estamos también reduciendo las posibilidades que tienen de defendernos. Y es mucho más sencillo que un virus se convierta en pandemia, como de hecho ha pasado. Por lo tanto, esto nos está llevando a entender de forma mucho más clara que formamos parte de esa biosfera, que nuestra salud depende de la del planeta. Y lo estamos viendo en indicadores como que, por ejemplo, pese a la situación de crisis económica y de perspectiva futura de crisis económica, se han incrementado el consumo, la compra de productos eco en sus diferentes versiones. Desde agricultura sostenible, alimentación que tiene esas características, se han multiplicado, insisto, las ventas de este tipo de productos durante la pandemia, hasta ropa, por ejemplo, que procede de algodón orgánico, pasando por otro tipo de consumos, ¿no? Y nuevamente, los asuntos relacionados con la sostenibilidad empiezan a aparecer después de un primer shock inicial de la pandemia, donde los asuntos que aparecían como preocupación de la ciudadanía eran, lógicamente, la salud y la economía. Pasado el primer shock, insisto, vuelve a aparecer no solamente en los puestos habituales las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, fundamentalmente el cambio climático, sino que empieza a escalar puestos. Esto con fuentes como el Eurobarómetro o con otro tipo de estudios que se están haciendo, ¿no?, de los habituales en el sector. Por lo tanto, muy importante esta primera imagen. La segunda, una imagen de absoluta interdependencia. Y aquí me gustaría explicar la idea de interdependencia como algo diferente a la idea de globalización. Hasta ahora veníamos hablando mucho de globalización y cada vez que llevamos décadas hablando de esto. Y cada vez que hablábamos de globalización, generalmente lo atribuíamos pues, o a mercados financieros internacionales, esos ordenadores que compran y venden miles de millones de acciones por microsegundo, o a cuestiones relacionadas con la información y la comunicación. El día que vimos en directo cómo se derruían las Torres Gemelas, entendimos lo que era eso, ¿no? O hablamos de globalización cuando pensamos que de repente podemos hablar con nuestra amiga que está en Australia en tiempo real mediante una aplicación de móvil. Y eso es la globalización, eso era, ¿no?
Sin embargo, ahora hemos entendido que la interdependencia es otra cosa. La interdependencia supone que cualquier cosa que ocurre en el planeta es susceptible de generar efectos en el conjunto del globo. Esto es lo del efecto mariposa, me podéis decir. Sí, en parte sí, pero hasta ahora no lo habíamos experimentado de una forma tan clara y tan masiva, y por cierto tan dolorosa, ¿no? Por lo tanto, empezamos a entender esto de que somos seres interdependientes y que el mundo en estos momentos se mueve bajo la interdependencia, que hasta ahora había sido un paradigma de las relaciones internacionales, pero ahora entendemos que va mucho más allá. De hecho, yo creo que no es casualidad que, por ejemplo, la administración Biden en estos momentos esté planteando el debate sobre la liberalización de las patentes de las vacunas. Más allá de que el debate llegue a algún lado o no, más allá de que se llegue a cero o no, más allá de que sea positivo o no, más allá de eso, que sería entrar en otro debate, el hecho de que se plantee como tal es ya un indicador de cómo hemos entendido que somos interdependientes. Porque efectivamente hemos asumido que hasta que todo el mundo no esté a salvo, no estará nadie a salvo. Y eso es algo que ha cambiado, ya que está cambiando en la política internacional. Y finalmente, una tercera consideración que tiene que ver con el mundo del conocimiento. Llevamos décadas hablando de que vivimos en la sociedad del conocimiento y efectivamente así es. De hecho, yo creo que hemos asistido a uno de los acontecimientos que se estudiarán cuando dentro de unos años se rehagan los manuales, si es que todavía existen, de historia de la ciencia, ¿no? Y es que en poco menos de un año hemos dispuesto no de una vacuna, sino de 4, 5, 6, no sé cuántas vacunas ya, que no solamente hemos conseguido dar con la fórmula, ¿no? Sino que encima se están fabricando y encima se están distribuyendo en la parte rica del mundo, ¿no? Luego ya veremos a ver qué pasa con lo otro, y eso es otro debate. Para que os hagáis una idea, la vacuna que menos tiempo había tardado en crearse antes del caso de la COVID era la del ébola y se tardaron 5 años. Hay muchos elementos que han influido en que esto sea así, ¿no? Y de hecho se están haciendo estudios de caso por parte de diferentes universidades que están investigando qué ha sido lo que ha posibilitado semejante salto. En un principio, por lo que sabemos hasta ahora, se apuntan a varias cosas. Primero, por supuesto, la inversión de dinero, ¿no? Segundo, el hecho de que disponíamos de mucha investigación básica ya realizada, gran parte de ella en universidades públicas, centros de investigación públicos, que han servido de soporte, que han sido la base con la que después se ha podido ir generando todo lo que implicaba el desarrollo de la vacuna, ¿no? Y tercero, que se han creado una especie de ecosistemas importantísimos de colaboración entre el mundo científico, entre el mundo técnico, es decir, los que después tienen que fabricarlos, entre el mundo político apoyando esto, entre el mundo financiero, financiando la inversión, financiando la investigación. O sea, ecosistemas que han permitido que mediante la cooperación se haya conseguido dar con esas vacunas, ¿no? Por lo tanto, un punto importantísimo de avance de la ciencia. Ahora bien, todo esto ha ocurrido después de que un virus nos haya tenido prácticamente un año en estado de shock y todavía estemos así. Y en según qué partes del mundo todavía les queda, ¿no? Lo cual también implica una cierta cura de humildad. En la sociedad del conocimiento sabemos mucho y cada día sabemos más, pero no lo sabemos todo. Ni siquiera sabemos lo que no sabemos, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo aprender esta lección para incrementar los esfuerzos, no solamente la inversión de dinero, sino todo tipo de esfuerzos que tengan que ver con la investigación, con la innovación, con el conocimiento y con la ciencia, ¿no? Yo diría que de momento podemos tener una constatación, más allá de otras cosas que seguro que vamos descubriendo, una constatación de que el espejo nos devuelve 3 imágenes. Frente al mito desarrollista que teníamos, la certeza de que somos codependientes, lo cual nos lleva a preguntarnos por el modelo de desarrollo en el que queremos estar. En segundo lugar, frente a corrientes individualistas, la certeza de que somos interdependientes y también nos genera otra interrogante sobre la globalización, qué modelo de globalización queremos. Y en tercer lugar, esa constatación de que vivimos en la sociedad del conocimiento, pero que, pese a ello, necesitamos impulsarlo para mejorarlo y para avanzar, ¿no? ¿En qué momento estamos ahora? Bueno, pues yo trabajo con la hipótesis, junto con otro grupo de colegas, de que vivimos en un momento en el que se está renovando nuestro contrato social. Y se está renovando con una palabra mágica de fondo, que es la protección. Si vivimos en sociedades temerosas,
necesitamos no solamente discursos ni relatos, sino también propuestas y políticas públicas que protejan, ¿no? Que protejan a las sociedades. No entendido de una forma paternalista, sino entendido más bien como la creación de dispositivos que son capaces de hacernos sentir más seguros y más seguros, ¿no? De generar ecosistemas más seguros. ¿Cómo se está renovando este contrato social? Pues fijaros, yo me gusta llamar la atención sobre dos aspectos. En primer lugar, los actores tradicionales del contrato social están adquiriendo nuevos roles. El Estado de hoy no es el Estado neoliberal por el que abogaban algunos hace apenas un par de años o tres. No, un par de años, no más, ¿no? Estamos viendo hoy cómo empiezan a abrirse hueco otro tipo de discurso, otro tipo de propuestas, como puede ser la que defiende la economista anglo-italiana, más bien Mariana Mazzucato, del Estado emprendedor. El Estado emprendedor es un Estado que lo que realmente aporta es la base relacional de ser capaz de aglutinar lo mejor de todo lo que existe en una sociedad, desde lo público, lo privado, lo social, el mundo del conocimiento, para abordar un reto común. Y allí hay una función del Estado que emprende, que plantea objetivos comunes, que hace posible la colaboración entre todos esos actores, que es capaz de generar economía, que es capaz de dinamizar, pero no como el gran Estado anterior, ¿no? Sino como un Estado mucho más a la altura de los desafíos y de la complejidad de las sociedades actuales. Por lo tanto, es un Estado relacional. Estamos viendo también un cambio en el rol de la empresa. No sé si os fijaríais durante los meses más duros del confinamiento, pero hubo varias declaraciones de importantes directivos del IBEX diciendo, nos estamos dando cuenta, venían a decir más o menos, nos estamos dando cuenta que en una sociedad enferma las empresas también están enfermas y tienen mucho riesgo de morir, de hecho muchas mueren. En una sociedad sana, las empresas están más sanas y tienen mucho riesgo de vivir más y mejor, es decir, de hacer más y mejor negocio. Por lo tanto, necesitamos sociedades sanas. En ese sentido, la empresa empieza a ser vista también, desde el otro punto de vista, desde los consumidores, como un actor político de primera instancia. ¿Qué quiere decir un actor político? Pues quiere decir que si una empresa plantea cuestiones que generan un techo de cristal a las mujeres, por ejemplo, porque no facilita o porque incluso impide o dificulta de alguna manera que puedan llegar a alcanzar niveles altos de responsabilidad, esa empresa está generando una sociedad más machista. Si una empresa firma un convenio colectivo donde se incrementan las desigualdades salariales entre los que más cobran y los que menos cobran, esa empresa está generando una sociedad más desigual. Si una empresa hace caso omiso de las obligaciones que tiene en términos de cuidado ambiental del entorno, sea cual sea el sector en el que se instale, está generando una sociedad más insostenible y así está en infinito, ¿no? Bueno, pues eso es algo que desde los discursos de responsabilidad social se venía diciendo hace muchos años, parece que ahora se empieza a asumir como tal por parte de quienes les han visto las orejas al lobo, ¿no? De quienes han visto que efectivamente en una sociedad enferma las empresas están enfermas y tienen mucho riesgo de morir, ¿no? Y también ahí está habiendo un replanteamiento del mundo de la sociedad civil, sobre todo esa parte de la sociedad civil que llamamos el tercer sector, ¿no? Ese aglomerado de ONGs, movimientos sociales, etcétera, 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 que están empezando a entender que más allá de cumplir con su función de incidencia pública, de sensibilización, etcétera, etcétera, necesitan también colaborar con el resto de sectores para generar espacios de inteligencia colectiva que permitan poner en marcha respuestas complejas, que van a tener que ser complejas siempre, a todos los desafíos que tenemos por delante. Nuevos roles para los viejos actores, para los actores tradicionales, por no llamarles viejos, y también nuevos actores que aparecen. Llamémosle actores o llamémosle elementos, como queráis, ¿no? Pero tres cuestiones que me parecen absolutamente fundamentales. En primer lugar, si hemos dicho que somos más conscientes que nunca de lo que es esto de la interdependencia, necesitamos una visión global, porque estamos en un solo planeta. Por eso el contrato social va a tener que ser un contrato social global. Global no quiere decir uniformizador, ni muchísimo menos. Global quiere decir con visión global, pero asumiendo todas las singularidades, toda la pluralidad que existe hoy en día. Por lo tanto, necesitamos incorporar esa visión global. En segundo lugar, si sabemos que somos ecodependientes, necesitamos incorporar al futuro en la mesa de negociación. Es decir, a esas generaciones venideras, a esos que van a heredar el planeta que dejamos,
a todo lo que supone la noción de futuro, tiene que estar incorporado el contrato social. El contrato social nuevo no tiene que ser ya un contrato entre los presentes, que es lo que ha sido habitualmente, sino que tiene que ser también un contrato entre los presentes y los que vendrán, un auténtico pacto intergeneracional. Y en tercer lugar, sí es cierto que hemos entendido el valor y la importancia estratégica fundamental del mundo del conocimiento, no podemos dejarlo al margen de este acuerdo social. Tenemos que ponerlo en el centro como uno de los actores o como uno de los protagonistas. Necesitamos que el mundo del conocimiento sea un mundo del conocimiento al servicio del buen diagnóstico de la sociedad, al servicio de la transformación en aras de una mejor calidad de vida. Y todo eso implica darle un papel destacado en este nuevo contrato social. En definitiva, y acabo ya y así dejamos tiempo para el debate. Ya sabéis que está muy dicho ya esto, es un lugar común, pero no por eso quiero dejar de señalarlo, ¿no? Que la crisis, la palabra crisis en chino se compone de dos ideogramas, una que es peligro, que nos tiene que poner alertas, pero otra enorme también que es de oportunidad. Entonces, ojalá esta pandemia la convirtamos en una oportunidad para poder entendernos mejor como sociedad y para poder también asumir de forma más clara y más eficaz los retos que tenemos por delante. Si os parece, yo lo dejo aquí y así podemos establecer ya el debate. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Cristina, por tu ponencia, que bueno, me ha parecido muy interesante y además ha conectado también con muchos temas de la ponencia anterior, ¿no? Porque obligatoriamente aparecen temas como el miedo, esas sociedades temerosas, lo previsible y lo imprevisible, la incertidumbre, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es interesante también eso, ¿no? Porque de alguna forma estamos dando vueltas todo el rato a las mismas ideas. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna cuestión. Sí, por si no se oye, bueno, si lo oyes bien y si no, te la vuelvo a repetir yo ahora. Sí. ¿Qué papel prevé que van a tener en el futuro el enfrentamiento entre las grandes potencias, entre China y Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea? Sí, que preguntan sobre qué papel crees que van a tener en el futuro el enfrentamiento entre las grandes potencias, ¿no? Entre China, Estados Unidos, también la Unión Europea. Esa era un poco la... Sí. Buenísima, buenísima pregunta. Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que se está recomponiendo, ¿no? Nuevamente el puzzle geopolítico internacional. Y yo tengo unos colegas dedicados a estudiar como lo que ellos llaman la geopolítica de las vacunas, ¿no? O sea, cómo el hecho de que los países que antes han conseguido tener la vacuna la han, en unos casos, comercializado y en otros casos regalado, ¿no? A unos u otros países, va a configurar unos ecosistemas de alianzas nuevos o a consolidar algunos que se venían de alguna forma gestando poco a poco, ¿no? Entonces, claro, allí hay quien habla ya incluso de una nueva guerra fría entre lo que podría ser un bloque de Estados Unidos-Occidente, o sea, Estados Unidos-Europa, y por otro lado un bloque sobre todo frente a China, ¿no? Y viendo a ver qué papel juega ahí Rusia. Esto es uno de los temas que se va a tener que abordar, yo creo que en no mucho tiempo, y que vamos a ir viendo signos importantísimos. Lo que sí que es indudable es que el gigante asiático ha despertado con toda su fuerza, esto está clarísimo, que en estos momentos tiene un papel geopolítico diferente al que tenía unos años atrás y un papel que lo sitúa pugnando, ¿no? por el podio, digamos, de las grandes potencias en el mundo. El Estados Unidos de hoy tampoco es el Estados Unidos de Trump, y entonces yo creo que hay que ser cautos para analizar hasta dónde la política exterior de Biden puede llegar. Sabéis que la política exterior estadounidense tampoco cambia tanto entre unos gobiernos y otros. No diré yo que sea la misma, pero tampoco cambia tanto. Es decir, mantiene un suelo de estabilidad bastante importante. Y en ese sentido, yo creo que hay que esperar un poco a ver cómo se relaciona. Y luego está el tema de Europa, que es clave. Europa, o encontramos nuestro sitio en el mundo o lo vamos a pasar mal, ¿no? Y allí yo creo que hay propuestas interesantes que hablan de que nuestro sitio en el mundo tiene que ser precisamente el sitio que pone en valor, valga la redundancia, los valores que nos hicieron nacer, ¿no? Que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con la paz internacional, que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con la democracia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo eso se está jugando en estos momentos. Esa partida se está jugando ahora. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Bueno, agradecer a la profesora Monge su ponencia. Yo quería preguntarle
¿qué impacto cree que va a tener todo esto que hemos sufrido sobre el proyecto europeo, ya que ha terminado hablando de Europa? Porque ¿quién nos lo iba a decir? Hace 10 años se reformó el artículo 135 de la Constitución por imposición de la Unión Europea, empezó a haber control estricto del déficit público, control del endeudamiento, una política económica encaminada a la reducción de esos dos indicadores con serias repercusiones en el Estado social, como es público y notorio. Y ahora estamos en un panorama totalmente inverso. En marzo del año pasado, la Comisión Europea dejó en suspenso el control del déficit y del endeudamiento. La aplicación del 135 de la Constitución está suspendida por el Congreso de los Diputados en virtud del apartado 4 de ese mismo artículo, que contempla los casos de crisis, catástrofe o calamidad pública. Y van a llegar a España y al resto de países europeos, merced a los fondos europeos, cantidades estratosféricas de dinero que además provienen de algo que hace pocos años en la Unión Europea que era tabú. Que si no son los eurobonos o la deuda mancomunada, pues se le parece mucho. Yo tengo la impresión, y era lo que le quería preguntarle, que o esto verdaderamente refuerza el proyecto europeo o al final termina siendo un fiasco. Yo espero que sea lo primero, y que la rectificación respecto de las soluciones dadas a la anterior crisis económica sea de verdad. Y era por lo que quería preguntarle. Totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que los europeístas nos la jugamos en esta, ¿vale? Y lo digo porque cuando llegó la pandemia, la respuesta de Europa como Europa tardó en llegar. Probablemente también por la propia naturaleza de la Unión Europea en estos momentos y por las dificultades que existen en muchos países, ¿eh? O sea, es perfectamente explicable. Pero el hecho es que tardó en llegar. Lo que tuvo que ver después con las vacunas, los suministros, bueno, primero los suministros de cuestiones básicas, respiradores, mascarillas, no sé qué, ¿no? Y luego las vacunas, ha generado también cierto dolor, ¿no? Y desde luego no se ha gestionado de la mejor manera posible. Y nuevamente existe una explicación de todo eso. Ojo, que no digo que sea porque no se haya querido hacer, sino porque la propia naturaleza de la Unión Europea, sus procesos de toma de decisiones, el momento en el que están viviendo muchos países, y pienso sobre todo en el este y por supuesto en el Brexit, ¿no? Pues todo eso ha dificultado. Como bien decías, de la respuesta que dio Europa a la crisis del 2008 a esta, cualquier parecido es mera coincidencia. Es más, prácticamente sentido opuesto. Y yo quiero pensar que es porque se han sabido leer las consecuencias, no solamente económicas, sino también políticas, de cómo se gestionó aquella crisis. Quiero pensar que es por eso, ¿eh? Que se ha sabido interpretar que esas políticas tan restrictivas que tanto hicieron sufrir a muchos países del sur, pero también a otros países y sobre todo a quienes peor lo tenían, han sido políticas que han generado sufrimiento, que han ayudado a destruir la confianza en la política en general, la democracia en general, también en Europa, y que aunque en ciencia política somos muy reacios a establecer relaciones causa-efectos inequívocas entre algunos elementos, desde luego la reacción o la gestión de aquella crisis no fue ajena a la aparición y crecimiento de movimientos de extrema derecha en estos momentos en el conjunto de Europa. Por lo tanto, quiero pensar que se ha sabido leer eso. Y como se ha sabido leer eso, junto a otro tipo de factores, el papel de Angela Merkel en Alemania, bueno, otro tipo de factores, el papel del gobierno francés con Macron a la cabeza, el papel de Pedro Sánchez en el gobierno español, bueno, otro tipo de factores, el Brexit allí, pues efectivamente se ha dado una respuesta radicalmente contraria. La pregunta del millón es si esto va a valer para que la ciudadanía europea vuelva a los mayores niveles de valoración de Europa como antes de la crisis del 2008. Hay indicios que dicen que se está mejorando, pero todavía es muy pronto para saberlo. Por lo menos yo no tengo una evidencia que diga que eso está siendo así. Y luego, claro, dependerá sobre todo también de cómo salga. Porque en estos momentos se ha aprobado ese plan que llamamos Next Generation, que por cierto, llamamos Next Generation, que es el nombre, digamos, de marketing, ¿no? Pero a mí me parece mucho más relevante su nombre oficial, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es decir, un plan que tiene que servir para recuperar la economía a lo corto, lo que ha provocado esta crisis, para transformar el modelo económico en esas áreas que estamos viendo, en esas áreas que son modernizar la economía. Y cuando le preguntamos a Europa qué es modernizar la economía, nos dice, entiéndase por 2 puntos, digitalizar y Pacto Verde Europeo. Es decir, digitalizar y reverdecer, ¿no? Por lo tanto, es muy importante esa T de transformación que yo sepa, por cierto, solamente tiene el plan español, el resto de planes europeos no tienen. Y resiliencia, o sea, todo esto se hace para generar sociedades más resilientes,
De manera que si vuelve a llegar un empentón de este estilo, que ojalá no, pero si vuelve a llegar algo de este estilo, no tengamos que estar comprando respiradores en el mercado negro, no tengamos que estar viendo cómo los niveles de desigualdad crecen, no tengamos que estar siendo conscientes de cómo la debilidad de los ecosistemas y cómo la degradación ambiental está incrementando la probabilidad de este tipo de sucesos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que en la aplicación de este plan nos la jugamos. O sea, no nos jugamos solamente la parte económica, que es importantísima, la parte de desarrollo, que por supuesto, nos jugamos también la credibilidad en Europa y probablemente la credibilidad también en las democracias occidentales. ¿Tenéis? Sí. Yo quería preguntar, más aspecto jurídico es sociológico y político, en el sentido de cuando hablamos de la polarización social que ha habido y la apuesta por los servicios sociales en los peores momentos de la pandemia, con la sanidad pública y demás servicios sociales, ¿cómo se explica sociológicamente que haya habido una proliferación, quizá en toda Europa, por no decir global, de una tendencia privativista o más de extrema derecha que quizá apuesta por unos servicios pues, de otra índole? No sé si me ha escuchado. Sí, bien. no sé si has... No. Vale, pues la pregunta era un poco, bueno, si no la digo bien me corriges, ¿no? Un poco en relación con eso, que esta situación ha puesto de manifiesto la necesidad de los servicios sociales, ¿no? De los servicios públicos, la sanidad fundamentalmente, pero de los servicios públicos en general, y cómo a la vez ha habido una respuesta también desde ciertos sectores políticos y sociales que apuestan más por la privatización, ¿no? Que por el reforzamiento de esos sectores, ¿no? Que cómo se podría conjugar eso que de alguna manera se ha dado a la vez en la realidad. A ver, es que creo que tenemos que afinar muy bien la observación, ¿no? Porque efectivamente, como bien dices, ha seguido habiendo discursos privatizadores, como los va a haber siempre, porque esa opción ideológica está allí, ¿no? Pero fijaros que incluso esos discursos privatizadores no han tenido en estos momentos el protagonismo ni el eco que tenían 2 años atrás, ¿no? En estos momentos en la sociedad ha cambiado muchísimo la valoración que hay de los servicios públicos como tal, lo cual no quiere decir que haya una corriente en contra de lo privado, ni muchísimo menos, sino que hay una corriente de poner en valor los servicios públicos. Entonces, esos discursos de carácter más privatizador, aunque se digan, pero no son los que calan en la gente, no están calando, no están teniendo eco. Tú, por ejemplo, en las encuestas postelectorales se ve muchísimo, por ejemplo, de las propuestas, personas que votan a Vox, ¿no? A la ultraderecha española, ¿cuál es el tipo de propuestas que hace que les voten? O sea, ¿cuál es la parte de su discurso que les resulta más interesante y más convincente? Bueno, para nada tiene que ver con esto. Tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Tiene que ver con el tema nacional, tiene que ver con el tema de inmigración, tiene que ver con el tema de las mujeres, por cierto, pero para nada con el tema de los servicios públicos. Ese discurso por ahí no ha calado. Y si os fijáis, otro tipo de actores políticos de carácter conservador, más moderado, siguen defendiendo esa privatización en algunos sectores, pero lo hacen de una forma mucho más secundaria como se estaba haciendo antes de la pandemia, conscientes de que ha cambiado esa percepción social. ¿Esto ha llegado para quedarse? No lo sé. Esto puede cambiar mañana, esto es así. O sea, pero bueno, de momento existe una mayor valoración social de la importancia que tienen estos servicios públicos. Eso sí que es algo que está constatado. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, yo sí que quería, no es exactamente una pregunta, creo que no es una pregunta, ¿no? Pero un poco como reflexión de alguna de las cosas que has dicho. Bueno, me parecen interesantes muchas cosas, ¿no? En primer lugar, eso, que en el título de tu ponencia tú hablabas eso, ¿no? De sociedades ACDC, y creo que eso sí que lo has explicado muy bien, ¿no? Y me gusta porque sobre todo en esta época en la que parece que solo triunfan los discursos catastrofistas, y desde luego la situación ha sido catastrófica, ¿no? Y sigue siendo de alguna forma, pero ante eso me ha gustado tu ponencia porque haces una propuesta,
Es decir, tú haces una propuesta, ¿no?, de lo que entiendes que va a ser esas sociedades DC, ¿no?, esas sociedades de después del COVID, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay un fondo positivo, ¿no? Yo veo que hay un elemento de optimismo, de alguna forma, en tu intervención, ¿no? Porque aunque el origen de todo eso sea un elemento negativo, desde luego la pandemia, pero también ese miedo del que hablabas, esas sociedades más temerosas, etcétera, tú haces una propuesta que me parece interesante también porque aquí tenemos muchos alumnos y alumnas del grado en Derecho y pues nosotros en Derecho, sobre todo en las asignaturas de primero de Fundamentos de Derecho Constitucional y demás, hablamos del Estado, empezamos hablando del Estado como una realidad eso, que nace en los siglos XV, XVI y que sigue existiendo, distinta pero igual, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay unos elementos que desde hace siglos permanecen, pero que esa realidad se ha ido transformando, ¿no? Entonces, pues hablamos, ¿no? Pues empezamos hablando de Maquiavelo, hablamos de los estados absolutistas, hablamos del estado liberal, hablamos del estado social. Entonces, siempre decimos un poco que esa realidad, bueno, no sabemos si durará o no, ¿no? Un día puede desaparecer el estado, ¿no? El futuro no está escrito, pero no parece que vaya a ocurrir de manera inmediata, pero que desde luego evolucionará. Evolucionará como ha evolucionado a lo largo de toda la historia, ¿no? No sabemos muy bien a dónde, entonces, hacia dónde, pero me parece que tu intervención ha resultado interesante en eso, ¿no? Porque haces un diagnóstico de lo que crees tú que va a ser esa evolución de ese estado en el siglo XXI, ¿no? Sobre todo focalizándolo en ese elemento de la protección que decías. Luego hay un libro, tengo aquí la frase escrita porque me parece interesante, hay un libro de Jorge Carrión que se llama Lo Viral, que es como una especie de diario de la pandemia y tal, y como con entradas, ¿no? Como un diario con fechas, ¿no? Y el libro comienza con una entrada que pone 17 de noviembre de 2019. Dice, por la mañana, un virus desconocido entra en el cuerpo de un hombre de 55 años cuyo nombre también desconocemos. Por la tarde empieza el siglo XXI. Es un poco, tiene una voluntad literaria, un poco exagerado, pero bueno, hay algo de eso, ¿no? En el sentido de que muchas veces los siglos no empiezan cuando empieza el siglo, ¿no? Realmente lo vemos en el siglo XX claramente. Es decir, el siglo XIX dura unos años del siglo XX, pues en España dura a lo mejor hasta la Constitución del 31 y, bueno, etcétera, ¿no? Y las guerras mundiales en Europa. ¿Tú crees, lo has explicado un poco, ¿no? Y yo creo que es un poco la lectura que hay, ¿no? de tu intervención, pero ¿tú crees que este es verdaderamente, pese a quizás lo exagerado, lo literario de esa afirmación, este es el clic que estamos empezando ahora el siglo XXI y ahí puede haber esa evolución de ese estado hacia esas nuevas formas que tú consideras? Qué interesante lo que dices, Enrique. Efectivamente, con una vocación literaria de metáfora, ¿no? Porque desde un punto de vista un poco más científico no podría ser, pero desde una vocación de metáfora literaria que nos sirve para entender bien el mundo, se podría decir que sí, que el siglo XXI empezó en ese momento, ¿no? Pero también se podría decir que empezó la noche, creo que fue de marzo del 2020 o de abril, no recuerdo mal, abril, en que de repente en las refinerías de Texas tú ibas a comprar barriles de petróleo y te pagaban para que te los llevaras, ¿no? Y me puedes decir, hombre, esto es consecuencia de lo primero, esto fue consecuencia del virus, sí, pero fue un crack, fue un giro en las dinámicas económicas que dijimos, wow, ¿qué está pasando en realidad, ¿no? O sea, fuimos conscientes de que una economía globalizada, por primera vez en la historia, o al menos que tengamos documentación, por primera vez en la historia, una economía globalizada se había metido en el congelador. Que fue lo que hicimos, ¿no? Y no sabíamos qué pasaría cuando abriéramos la puerta del congelador. Eso es otro elemento también que define el comienzo del siglo XXI, tal como lo estamos planteando. Que hemos cogido la economía global y la hemos congelado. Y de repente, ¿qué pasa cuando abrimos la puerta? Bueno, pues ahora lo estamos empezando a ver, ¿no? O también se podría decir que empieza el siglo XXI cuando nos damos cuenta que en menos de un año disponemos no de una, sino de varias vacunas para empezar a inmunizar a la población. Y eso, desde el punto de vista de la historia de la ciencia, es un salto tremendo. También se podría hablar de que empieza el siglo XXI cuando, después de la época de la administración Trump, llegaba Biden y dice, plan de inversión público, no sé cuántos miles de millones, plan de empleo público, lucha contra el cambio climático, y le da un giro a la política norteamericana. Y por supuesto que empieza el siglo XXI para Europa
cuando reacciona Europa de forma tan diferente como había reaccionado lo que comentábamos antes, ¿no? La crisis anterior. Entonces, justo, o sea, si tú pones todos esos elementos y muchos más, la proliferación de la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial a la gestión de la pandemia, todo lo relacionado con la tecnología, si ponemos todos esos elementos en la coctelera, sí, yo creo que sí que se puede decir clarísimamente que igual que hay quien dice que el siglo XIX dura efectivamente en España hasta los años 30, ¿no? O que el siglo XX termina con la crisis del petróleo del 73, ¿no? Que quien dice eso, pues también se podría plantear que el siglo XXI empieza con la COVID, tranquilamente. Sí. De todas maneras, os digo que una de las cosas que más curiosidad me generan a mí es saber, no sé, mis nietos, ¿no? Mis nietas, dentro de, no sé, cuando sea, 30, 40 años, ¿no? Ver cómo estudian este momento histórico, ¿no? Ver en esos, no sé si habrá libros de texto, pero bueno, en lo que ellos estudien, ver cómo se cuenta todo esto. Es una de las cuestiones que me genera auténtica curiosidad. Gracias. Y una cosa, en cuanto a lo que decías de las propuestas, Enrique, yo es que creo, yo eso lo tengo un poco como actitud, o sea, también porque por las disciplinas que yo trabajo es más fácil hacerlo así, ¿no? Pero probablemente si estuviera en otros ámbitos es más complicado. Pero yo creo que la gente que tenemos la suerte de poder dedicarnos a dar clase, a debatir, a pensar, a escribir, a leer, tenemos que tener también, porque yo por lo menos estoy entiendo cierto compromiso moral de intentar buscar salidas a los problemas. Que no quiere decir que las encontremos, ¿no? Pero por lo menos tener la actitud de intentar buscar. Y digo salidas que no soluciones. Que también las soluciones probablemente sean más ambiciosas. Pero intentar ver por dónde pueden ir los caminos, por donde se pueden ir desenmarañando, ¿no? Hacia distintas manejas. ¿Tenéis alguna pregunta más o alguna? Sí. Yo tengo una inquietud que no sé si es mía personal y quería saber un poco la opinión de la gente que estudia en sociología, que yo se me está más por completo, y es la fuerza que tiene el miedo para controlar al individuo y a la sociedad. Yo lo que he percibido que, por supuesto, había una situación que era una realidad, eso era evidente, pero a mi entender he visto también cómo se utilizaba un poquito para lograr determinados fines. Por ejemplo, el tema, evidentemente, de guardar una distancia social, no podíamos ir a trabajar, pero si no se recluía, se imponía el teletrabajo. Que primero era una cuestión sanitaria, después ya se lo entendía como una cuestión de conciliación, cuando tenía otras consecuencias, que eran la individualización del trabajador, el que no estaba en contacto con otros trabajadores, el que no tenía capacidad de reunirse y de reclamar sus derechos, y unas consecuencias para mí gravísimas. Entonces, yo no sé si soy un poco paranoica en el tema, porque es una posibilidad, o si realmente esto ha venido para quedarse. Y ya nos vamos hacia una sociedad en la que se quiere son individuos lo más separados posibles unos de otros y sin capacidad para protestar, porque aquí ya nadie protesta. Están pasando cosas que no sé cómo salimos a la calle y salimos para el fútbol, pero otra cosa que están perdidos. Entonces, es algo que a mí me preocupa. Sí, te preguntaban, sí, sobre cómo opinas tú o en qué medida opinas que el miedo es un factor que sirva para controlar a la sociedad. Y un poco en relación con eso, se decía también, por ejemplo, a raíz de la pandemia, todo el tema del teletrabajo, ¿no? Que al principio se impuso como una medida de tipo sanitario, ¿no? Pues para no ir a los centros de trabajo, porque existiera esa separación, sobre todo en los momentos del confinamiento, etcétera, pero que luego eso en muchos casos se ha mantenido, en ese caso con la excusa de la conciliación o con otros argumentos, pero quien te hacía la pregunta considera que hay un peligro también porque al final lo que haces es estar individualizando más a cada una de las personas o a cada uno de los trabajadores en sus centros de trabajo. Eso impide el contacto con otros compañeros, la posibilidad de verse, de discutir, de organizarse, de poder reclamar en el caso de que haya algo que reclamar, etcétera, ¿no? Entonces, un poco sobre eso era la pregunta. Claro. Interesantísimo, sí. A ver, con lo del miedo, claro que el miedo facilita mecanismos de control, ¿no? de las sociedades, evidentemente. No solamente eso, sino que fijaros que el miedo tiene mucho que ver también con el auge
de discursos de extrema derecha, por ejemplo, ¿no? He sabido que buena parte, no todo, pero buena parte de, por ejemplo, de las personas que votaron a Trump en Estados Unidos o de los seguidores de Orban o aquí de Vox, lo que están buscando es, lo que encuentran, mejor dicho, en esos discursos es una sensación de protección, ¿no? Es decir, frente a los mexicanos que vienen a quitarte el trabajo, yo digo American First, América primero y los americanos primero, ¿no? Y por lo tanto te voy a proteger tu puesto de trabajo. Luego sabemos que la vida no es así, que las cosas son diferentes, pero se da esa sensación. Son discursos además muy, muy sólidos, ¿no? Muy de un bloque, sin matices, sin dudas, sin asumir la complejidad del momento. Y eso genera una sensación de seguridad tremenda en una parte de la población que se considera expuesta a que su trabajo desaparezca porque llega el inmigrante de turno o porque llegan los robots, ojo con el tema tecnológico también, o un tema muy importante que se está viendo también en algunas encuestas y en algunos cualitativos, que es como el hecho de que el empoderamiento de la mujer, ¿no? y ese paso adelante tan importante que se está dando en el ámbito de las mujeres, hay hombres a los que les genera una sensación de inseguridad con la que se sienten desprotegidos, ¿no? Y personajes como Trump o los líderes de extrema derecha que estamos viendo en Europa generan esa sensación de protección en ese tipo de hombres. Por lo tanto, no solamente favorece mecanismos de control social, sino que también favorecen discursos autoritarios y excluyentes. Por un lado. En cuanto a lo del teletrabajo, ¡ay, qué tema más complicado es ese! Por lo siguiente, si estamos pensando en una fábrica fordista, ¿no? En un tipo, bueno, fábrica no, porque una fábrica es manual y quieres que no hay que estar, ¿no? Pero en un tipo de empresa de carácter fordista, es decir, una empresa con una organización donde todos los trabajan dentro de la misma empresa, con unas condiciones similares, etcétera, etcétera, lo que dices es cierto, ¿no? Se individualiza, se evita, en cierta medida, también la negociación colectiva, cada uno acaba un poco negociando por su cuenta, es muy difícil generar esa sensación de grupo, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. El problema es que en estos momentos el mercado laboral es muy distinto, ¿no? ¿Cuántas son las personas que trabajan como autónomos? A veces de verdad, y otras veces como falsos autónomos con contratos de freelance, se llaman, ¿no? Dentro de las empresas. En algunas ocasiones con temáticas y con trabajos que tienen sentido que así sea, y en otros para nada. Otros simplemente casos que algunos rozan el fraude de ley y otros superan el fraude de ley, ¿no? Clarísimamente. ¿Qué ocurre con los trabajos que tienen que ver con la sociedad del conocimiento? Pues ocurre que se han podido adaptar muy bien a la pandemia. Porque, oye, todo el mundo más o menos tiene un ordenador en casa y si no, la empresa lo ha facilitado, más o menos una conexión y se ha trabajado todas las horas del mundo y alguna más. El que no tenía que conciliar porque no tenía pequeños a su cargo o mayores o enfermos, pues mejor, y el que ha tenido una familia que atender, pues ha vuelto loco, ¿no? Pero lo han podido hacer. Y algunos de esos, en algunas de esas empresas, yo creo que la tendencia va a ser a mantener cierta parte del teletrabajo. Desde mi punto de vista, con lo que tiene de bueno y de malo, ¿eh? Desde mi punto de vista yo creo que tenemos que aprender. Hay cuestiones que no tiene ningún sentido hacerlas solos, ¿no? Todo lo que tiene que ver, yo creo, con momentos de creatividad, de debate, de elaboración intelectual, de creación en general, es muy difícil hacerlo solos. Pero luego hay otro tipo de cuestiones que tienen más que ver con rutinas, que a lo mejor no hace falta tener que acudir a un sitio con gente, ¿no? Claro, esto en algunos trabajos, porque aquí no se puede hacer tabula rasa, ¿eh? No es lo mismo una cajera de supermercado que una cirujana, que una profesora de instituto, que una abogada. No tiene nada que ver. Entonces hay que ir viendo realidad por realidad. Pero en cada una de ellas yo creo que la tendencia va a ser a ir a modelos mixtos, a modelos híbridos. Y ahí hay que estar muy vigilante porque, igual que decía antes yo, nos hemos dado cuenta de hasta qué punto las escuelas tienen una función igualadora, o sea, tienen una función de intentar ir eliminando las desigualdades. Porque hemos visto que un crío que en su casa tiene un ordenador para 5 no podía seguir el curso igual que una niña que tiene un ordenador por cada persona de su familia, y que además tiene una conexión a internet y que además los padres se preocupan de que si la cría tiene cualquier dificultad estar ahí para apoyar. No es lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues eso a otra escala pasa también en el mundo laboral. No es lo mismo que tú tengas una casa que cumpla las condiciones, buenos aparatos, buena conexión, un entorno de tranquilidad, que no tengas dependientes a tu cargo, o que de repente tengas una casa donde las condiciones sean peores, o que tengas que cuidar a 2 niños pequeños o a una persona mayor o a cualquier dependiente. No tiene nada que ver. También para tu desempeño profesional.
Por lo tanto, si finalmente llegamos a esa situación un poco híbrida y mixta, habrá que ver cómo se hace para, y ahí por cierto los juristas creo que tenéis muchísimo que aportar, para ver cómo esas diferencias, las desigualdades, no impiden, no se reproducen o no multiplican desigualdades en el ámbito laboral. Pero ese es uno de los grandes temas del momento, de futuro, me refiero. ¿Cabe alguna más? Sí, sí, sí. Como socióloga, en este caso, es algo que me pregunto. ¿Qué es lo que lleva a la gente, cuando tiene miedo, a colgar en el balcón la bandera nacional? En vez de colgar una foto de la Virgen del Pilar, si es que es creyente, o perejil en un jarrón. ¿Por qué la bandera nacional y por qué el himno nacional? ¿Qué es lo que creen? ¿Cuál es la operación mental que les hace ser más seguros con eso? ¿Has escuchado? Sí, está bien. Pues yo creo que hay que preguntárselo a ellos y a ellas, ¿no? Pero yo creo que hay que diferenciar el que cuelga en el balcón la bandera nacional o cualquiera, ¿eh? Me da igual que sea española, catalana, vasca, gallega, aragonesa, murciana o francesa. El que lo cuelga como identidad, ¿no? Pues sus motivos tendrá. Al que lo cuelga para tirársela en la cara al balcón de enfrente. Para mí esa es la gran diferencia. O sea, tú puedes colgar en el balcón la bandera que te dé la gana si te sientes con ello identificado, orgulloso, quieres presumir de ello, quieres hacerlo de ello tu identidad, ningún problema, ¿no? Otra cosa es cuando tú cuelgas la bandera no para reivindicar tu identidad, sino para echársela a la cara al que pasa por enfrente. Allí es que pasa algo, como ha pasado en este país, claro, lógicamente. Por lo tanto, yo por mí ojalá estuviera en los balcones llenos con la bandera que quisiera, pero como identidad propia, no como contrario a otro. ¿Tenéis más preguntas o alguna reflexión? Bueno, así. Yo no sé si llega a ser una duda, pero es una reflexión con todo el tema del sistema, y estábamos hablando de que han proliferado los productos eco y todas estas historias. Mi pregunta es, dentro del sistema en el que estamos viviendo ahora mismo de producción masiva, de economía voraz, ¿es realmente sostenible adoptar unas medidas o una forma de vida eco-responsable con el medio, no solo con el medio ambiente, sino con el ecosistema en general, y a la vez seguir manteniendo este nivel de producción, este nivel de vida que para mi opinión es incompatible? Quizás no se debería replantear únicamente las medidas que puedas tomar con cara a salvar ese ecosistema, sino quizás replantear el sistema entero que ha creado ese problema con el ecosistema. ¿Realmente nos va a abrir tanto los ojos o simplemente vamos a ir un poco en esa dinámica tratando de poner parches a algo que realmente necesita una reestructuración? Te digo la pregunta. Además, sí, es interesante creo porque además puedes contestar como socióloga, pero además yo creo que también por tu labor en ECODES, en Ecología y Desarrollo, es una pregunta muy pertinente. Te preguntaban sobre lo que has comentado antes también de toda la proliferación de productos eco a raíz de la pandemia, una especie de crecimiento del cuidado también por el ecosistema, por el medio ambiente, etcétera, que si tú consideras que eso se puede mantener tal y como está o si al final no tendríamos que replantearnos todo el sistema, ¿no? Todo el sistema global que es el que ha creado precisamente los daños que luego nos llevan a querer utilizar y hacer un uso mayor de esos productos eco, a llevar una vida más sostenible, etcétera, ¿no? Si no tendríamos que replantearnos más todo el modelo o si crees que si son solo parches o con los que podemos seguir funcionando o tendríamos que hacer un planteamiento mayor de todo el sistema. Otra de las preguntas del millón, ¿eh? Efectivamente. Esto es la discusión clásica, ¿no? En los ámbitos medioambientalistas y demás, y es la cuestión de fondo que hay en muchos debates. Yo creo que sí, fijaros, hubo un tema muy importante que quizá en España no se le dio la relevancia que yo creo que tiene, también porque enseguida llegó la pandemia, que fue el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo, fijaros qué fuerte. Antes de la pandemia, que ya nos hemos olvidado, en diciembre del 2019 se celebró aquí en Madrid la COP25, la Cumbre del Clima número 25, y acudió a la cumbre Ursula von der Leyen, que acaba de ser nombrada presidenta de la Comisión, y una de las primeras cosas que hizo la presidenta de la Comisión en su mandato y que vino aquí a España a anunciar esa cumbre fue la firma del Pacto Verde Europeo.
El Pacto Verde Europeo lo que nos está diciendo es que hay que cambiar el chip del sistema de modelo productivo para hacerlo realmente sostenible. Y eso pasa por transformaciones de fondo, efectivamente. Eso no basta con comprar tomates ecológicos o con poner bombillas de bajo consumo o con intentar ahorrar agua en nuestras casas. Eso, por supuesto, eso ya por descontado, eso es de primero, ¿eh? Tenemos que tenerlo ya todos aprobado. Sino que la cuestión es una reforma mucho más de fondo. Cuando hablamos de reformas de fondo, que nadie se imagine una revolución de hoy para mañana, porque no hablamos de eso. Con que consigamos cambiar el sistema energético europeo, ahí es nada, que eso sí que es una auténtica revolución, habremos solucionado no todo, pero una parte muy importante del problema. Y me diréis, bueno, pero si seguimos teniendo el nivel de consumo que tenemos ahora mismo, entonces será imposible que se alcance la sostenibilidad. Bueno, depende. ¿De consumo de qué? Porque efectivamente no podemos seguir consumiendo según qué tipo de bienes de la manera en que lo estamos haciendo ahora. Porque no hay para tanto, ¿no? No hay ni materia prima, ni energía, ni capacidad para tanto. Pero yo tampoco soy muy partidaria de las corrientes decrecentistas. En primer lugar, porque ahora mismo en una situación de crisis como la que estamos, que me cuenten a mí cómo se defiende un decrecimiento así, sin más, sin matices, sin añadidos, ¿no? Y en segundo lugar, porque el decrecimiento también puede ser insostenible. De hecho, en esta crisis estamos viviendo y el anterior más, un decrecimiento insostenible. Fuimos más pobres, ¿no? Caímos. Nuestro nivel de riqueza, de producción, de consumo, de todo cayó, pero lo hizo de forma muy desigual a la población, generando mayor desigualdad. Por lo tanto, fue un decrecimiento insostenible. Eso no tiene nada que ver con la sostenibilidad. Entonces, yo creo que la clave no es tanto la palabra crecimiento, decrecimiento, que también, o sea, que es muy importante y hay que darle una vuelta, porque probablemente tenemos que acabar decreciendo en algunos sectores y creciendo en otros. Yo creo que la cosa va a ir probablemente por ahí. Pero siempre, para mí, la palabra clave es la de sostenibilidad. Que eso se haga con justicia social, que eso se haga con los mecanismos oportunos de apoyar a las víctimas de la transición. Hablamos mucho de transición ecológica y no hablamos todavía lo suficiente de transición justa. La transición justa supone asumir que todas las transiciones, y la ecológica también, tiene sus víctimas. Y eso también las va a tener, ¿vale? Es decir, poblaciones, personas, territorios que van a salir mal parados. Pero la transición hay que hacerlo porque nos va la vida en ello. Entonces, ante eso surge esa idea, ese concepto de transición justa, que quiere decir, pongamos atención a aquellas personas, a aquellos colectivos, a aquellos sectores, a aquellos territorios que van a ser las víctimas de la transición, para darles el apoyo que necesitan, de forma que puedan asumir la transición sin morir en el camino. Eso es, sin más, ¿no? Por ejemplo, que cuando hay que cerrar las minas de carbón de Andorra, por poner un ejemplo ahí nuestro, cercano a casa, tengamos en cuenta que esos territorios necesitan empuje y apoyo para replantear su sistema económico, no solamente de las personas y de las empresas, sino también del conjunto del territorio. Y por lo tanto se están firmando ya convenios de transición justa en muchas de las zonas mineras para ver cómo se apoya a esos territorios a salir de esa situación. Todo eso se está empezando a poner en marcha ahora, es muy pronto para valorar y es muy pronto para evaluar. Pero lo cierto es que por ahí creo yo que podemos encontrar el equilibrio que hace falta. Gracias. ¿Tenéis más preguntas? Bueno, pues, ha habido muchas preguntas, ¿eh? O sea, que has despertado gran interés. Bien. Pues nada, muchísimas gracias por tu participación, sobre todo eso, con las dificultades de tener que hacerlo desde allí, desde Soria. Menos mal, porque me hacía mucha ilusión estar allí, entonces ya que no he podido estar en persona, por lo menos poder acercarse. Muy bien, pues nada, ha sido muy interesante y muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias a ti, Enrique, por la dirección del curso. Y a los que estáis y las que estáis por allí, aprovechad el curso que tiene una pintaza estupenda. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Chao.